Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra transmisión en vivo en Estudio Humanitatis Radio. Esta es una nueva emisión de su programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a todas las personas que le han dado me gusta, que están siguiendo nuestra página, que comparten nuestros videos. Por favor, sigan compartiendo para que los contenidos que aquí compartimos pues lleguen a más personas. También agradecemos a todos quienes se han suscrito al canal de YouTube, Estudio Humanitatis Radio, donde podrán encontrar ustedes los videos que subimos de las entrevistas que hacemos a nuestros invitados. También a quienes nos escuchan a través de la aplicación de senoradio.fm o quienes nos escuchan en la plataforma, un agradecimiento muy profundo y muy sincero. Pueden descargar la aplicación de Seno Radio de Apple Store y Play Store a sus dispositivos móviles. Nada más hay que agregar tres subcuentas de programas. Entre ellos, por favor, agreguen Estudio Humanitatis Radio para que puedan sintonizarnos. Y transmitimos con mucho gusto desde Alma del Mundo, Café y Salud, un centro cultural, donde podrán ustedes encontrar talleres, un rico café, bebidas de cacao y otros productos más. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. En esta ocasión un programa muy interesante y con un invitado muy especial que vamos a presentar más adelante. Y bueno, para comenzar, iniciamos con dos eventos culturales. El primero es un recordatorio de la invitación que nos hace el Departamento de Filosofía del CUSH al debate didáctico académico Ciencia versus Metafísica. Ambas nos dan conocimiento del mundo. Este es un ejercicio práctico de argumentación filosófica donde se discutirá el naturalismo y el lugar de la metafísica en la construcción del conocimiento. Recordarles que este evento cambió de fecha. La nueva fecha es el 24 de febrero en el auditorio H2 del CUSH a las 11:30 am. Entonces, para que se den una vuelta a este interesante debate didáctico académico. Y la otra invitación es por parte también del Departamento del CUSH, del Departamento de Filosofía del CUSH. Esta nos invita a una ponencia en el marco del ciclo de investigación permanente del Departamento de Filosofía con el tema Pensar la violencia escolar y los conflictos en las adolescencias. Esta será a cargo del doctor Alejandro César Antonio Luna Bernal el día 24 de febrero, justamente el mismo día. Será a las 12 horas en la sala Margarita Martín Montoro del CUSH. Bueno, probablemente se empate un poco por los horarios, pero igual hay dos eventos a ver a cuál deciden ir. Hay para escoger. Sí, justamente, como casi nunca en filosofía, ahora sí hay para escoger. Hay para escoger. Muy bien, profesor. ¿Y a quién recordamos hoy? Hoy, pues a propósito de nuestro programa y del invitado que tenemos hoy, recordamos a San Efrén. Él nació a comienzos del siglo, alrededor del 306, más o menos, después de Cristo, en la ciudad de Nícibe. En el año 363, más o menos, cuando la ciudad fue cedida al rey persa Sapor II, tras la derrota y muerte del emperador Juliano el Apóstata, el santo se instaló en Edesa, conocida como la Atenas de Oriente. En una de sus biografías, conocida como Vita Siriaca, se cuenta que al llegar a Edesa, pues quedó tan cautivado por la belleza de la ciudad y por la sabiduría de sus gentes, que se prometió a no salir de ella jamás. Parece que así sucedió, porque parece que murió en esa ciudad alrededor del 373, víctima de peste. Él parece que estuvo cuidando, según las biografías que pudimos consultar, pues a los enfermos, entonces seguramente se contagió de la peste. Parece que la obra literaria en prosa es muy vasta de este autor. Mencionamos rápidamente nada más sus comentarios a una obra de Tasiano, Diatéseron, y varios libros de las Escrituras como el Éxodo y el Génesis, y una obra titulada Sermo de Domino Nostro, y además de su obra poética, que constituye el gran corpus de su literatura. Destacan pues numerosos himnos para conmemorar fiestas litúrgicas cristianas como la Natividad del Señor, la Epifanía, la Pascua. Y para hablarnos precisamente de un tema relacionado con, ¿a quién tenemos como invitado, Alejandro?
Bueno, presentamos y agradecemos que esté con nosotros a Ricardo Iván Valenzuela Mendizábal. Él, él es licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara y participante activo en el Congreso de la Asociación Filosófica de México, Universidad de Guadalajara y otros recintos. Él ha participado en diversos temas como en diversos eventos de la Asociación Filosófica de México con temas como el personalismo y el transhumanismo, en el Congreso de la Asociación Filosófica de México, en Michoacán, en 2014, Sufismo e Islam, está en la Universidad de Guadalajara en el 2014 también, Misticismo Cristiano y Medieval Pequino, en el Congreso de la Asociación Filosófica de México de Chiapas, entre otros. Como escritor literario ha tenido participación en la FIL, en el ciclo del 2010 y 2011, en las cuales estuvieron respectivamente invitados León y Castilla y Alemania. Él presentó 7 obras literarias entre poesía y cuento, tras casi 18 años de trayectoria artística. Sobre Ricardo Iván Valenzuela, el filósofo y sacerdote jesuita Jorge Manzano Vargas le asignó el seudónimo de malabarista del lenguaje, ya que, en sus palabras, Ricardo Iván hace malabares con el lenguaje, hace lo que quiere con él. Esa es la anécdota Sí. del siempre recordado y muy querido Jorge Manzano, y le damos pues la bienvenida a Ricardo Iván. Gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros. Gracias a ustedes. Profesor Níquez, un gustazo verlo allá en este congreso que tuvimos hace poco, ¿no? Y para encontrar, ¿verdad? Sí, después de muchos años de vernos, y mire, qué bueno, qué bueno. Y aquí estamos. Gracias por invitarme. También recordando al queridísimo Jorge, ¿no? Se le extraña mucho. Sí, sí, sí. Pues bueno, a todas las personas que nos están ya sintonizando en esta transmisión en vivo, pueden dejar en el chat del programa sus comentarios, saludos, preguntas a nuestro invitado a propósito del tema. Seguramente él la responderá con mucho gusto. Y hoy hablaremos de aniquilación del ortodoxismo cristiano siriaco y copto como modalidad alterpistemicida en el siglo XXI. ¿Nos podría platicar brevemente cómo surge el interés por investigar este asunto del ortodoxismo cristiano y esto de la aniquilación? ¿Cómo surge el interés? Sí, claro que sí, profesor. Pues mire, lo que pasa es que yo, formativamente hablando en la universidad, en UG, yo me encaucé mucho, me conduje mucho en los ámbitos que tienen que ver con personalismo, que tienen que ver con filosofía latinoamericana, usted lo sabe, sobre medida. Y cuando se empezaron a combinar también estos aspectos con el tema del misticismo, con el tema de la religión, porque a mí también me encantan estas cosas, eso me llevó naturalmente, casi obligadamente diría yo, a empezar a meterme a todo lo que tiene que ver con misticismo, no solo estrictamente cristiano, ¿no? Muy general. Particularmente hablando del cristianismo, en este caso, porque estamos hablando del ámbito siriaco y del ámbito copto egipcio, yo en lo personal empecé a tener una advocación por ello, porque desde hace al menos 15 años, hasta donde yo tengo conocimiento, aunque claro, esto tiene más tiempo sucediendo, pero digo de manera más rampante al menos, empecé a notar que había un ensañamiento en contra de los pueblos cristianos primitivos, tienen una tradición más larga incluso que la de la propia Roma, por ejemplo, como lo es el pueblo ortodoxo siriaco, valga la redundancia, en Siria y en los alrededores, y el pueblo copto egipcio, ¿no? Que también, valga la redundancia, es la zona actual de Egipto, ¿no? Entonces, a partir de eso fue que empecé a decir, a ver, no solo exclusivamente estas personas, pero estas personas representan un cristianismo original, en el sentido de que es sustrato del cristianismo del que bebemos hoy en día los occidentales, por ejemplo. Y fue una forma mía de tratar de restituir un poco, aunque sea, no solo el valor teológico, epistemológico de este conocimiento cristiano ortodoxo y de la experiencia mística cristiana ortodoxa de estos dos lugares, sino que también fue una forma mía de decir, los sujetos concretos cristianos que están siendo aniquilados, pues son, yo en el entendido
trato de visualizarme como personalista, son depositarios de esa sabiduría, ¿no? Y del propio Espíritu Santo. Entonces, fue una forma mía de tratar de restituir, aunque sea un poco eso, no exclusivamente hacia esos pueblos, porque también sabemos que la persecución cristiana también la existe en Nigeria, que por ejemplo está terrible en Nigeria hoy en día, la hay en Asia Meridional, por ejemplo, etcétera, ¿no? Muchos lugares. Básicamente eso es la motivación. Bien, bueno, es un tema de la persecución a minorías religiosas, muy interesante y que seguramente se va a colar un poco también en lo que seguramente nos va a platicar, pues esta tensión entre lo propio y lo diferente, entre el otro y el yo. Pero antes de platicarse de ello, ¿qué caracterizaría al ortodoxismo siriaco y copto? ¿Qué lo hace diferente, por ejemplo, de otras formas del cristianismo ortodoxo, como el ruso? Platicábamos precisamente antes de que usted llegara, pues hablábamos del cristianismo ortodoxo ruso, y si este ortodoxismo, esta iglesia o este cristianismo ortodoxo siriaco y copto es diferente, se vinculan, no se vinculan. Sí, es que qué bueno que lo menciona porque justamente yo creo que la riqueza del cristianismo que a veces está muy, no sé, me da la impresión que está muy, no sé si es la palabra más correcta, pero cooptada por Roma, de cierta forma, entonces siento que en ocasiones anula la riqueza del cristianismo que es histórica, es milenaria, literalmente. Y dentro de ese cristianismo, o esos cristianismos, mejor dicho, como el ruso, que es también muy rico, tiene una riqueza increíble en cuestiones culturales, epistemológicas, teológicas, etcétera, litúrgicas incluso, el siriaco y el copto no están ajenos a ello, no son ajenos a ello. ¿Por qué lo digo? ¿Y cuáles son estas diferencias también tan palpables y tan únicas? Yo siempre he dicho que el cristianismo siriaco y el cristianismo copto son muy sui generis. No creo que se puedan equiparar con facilidad a otras formas de cristianismo, a otras manifestaciones cristianas. Por ejemplo, el siriaco, a resumidas cuentas, se caracteriza mucho porque es muy poético, extremadamente poético. No es casualidad que, por ejemplo, San Efrén sea el representante máximo, ¿no? Del mundo siriaco dentro del cristianismo, como lo mencionaron al inicio. Y este gran místico y santo, cuando habla de la experiencia de Dios, más que de la teorización de Dios, porque los bizantinos, por poner un ejemplo, son más intelectuales y eso está muy bien, también cumple una función, pero son más intelectuales porque bebieron del mundo helénico, del mundo griego. Los siriacos tienden a tener una vivencia, una experiencia más poética de lo que es Dios. Entonces, San Efrén, por ejemplo, en más de una ocasión mencionaba que no tiene ni caso hacer, digamos, tantos esfuerzos teológicos, sino más bien experienciar de Dios, que eso es muy diferente, ¿no? También algo que es muy propio de los siriacos es el hecho de cómo empatan y parecen armonizarse aquellas cosas que son muy contradictorias entre sí. Ejemplos muy concretos de estos arquetipos que chocan entre sí y que solo la poesía puede darles cohesión, sería, por ejemplo, cómo el Dios verdadero, desde el cristianismo, el Dios verdadero, se reduce a la carne, se reduce a un trozo de pan ácimo, que es este pan que evidentemente no tiene levadura, se reduce a eso que es visible para el hombre, siendo él el invisible, ¿no? Entonces hay una gran contradicción, pero que al mismo tiempo es muy armónica en el mundo siriaco y en el mundo de la poesía para aquellos que les encanta literatura. Claramente las contradicciones pueden armonizarse de una manera muy bella. Entonces, esos son algunos ejemplos del mundo siriaco. Quizás otro por ahí que se me ocurre es el hecho de que no creo que sea casualidad esto que acabamos de señalar. En el mundo siriaco también se debe mucho del semitismo por la región en la que se encuentra, evidentemente, ¿no? Y el transcurso del cristianismo dentro de este marco geográfico. Y ellos, si bien es cierto, no son semíticos en el sentido estricto de la palabra, sí son muy adeptos a las cosas teológicas que tienen que ver con la encarnación, con encarnar, ¿no? Sabemos que los helénicos, los griegos, eran más idealistas, eran más abstractos, lo cual también está muy bien.
Pero en este caso, los siriacos, al beber de lo semítico, son más de lo encarnado. El lenguaje encarna más en vez de quedarse flotando, digamos, como etéreo, ¿no? No es así. Son ejemplos, ¿no? Y algo que me parece rescatable extremadamente del mundo siriaco, un ejemplo más, y cederles la palabra para no monopolizar. El papel es suyo. No, a mí me encanta escuchar. Para no monopolizar, el hecho de que no es casualidad tampoco que el mundo siriaco haya podido mantener algo tan sui generis, algo tan propio, en este sentido del cristianismo, porque lograron frenar de cierta forma el avance del ideario helénico. Eso es algo muy poco común para la época, porque sabemos que el helenismo, usted lo sabe de su medida, avanzó rampantemente por esas regiones, hasta llegar a lo que hoy en día, les repito, sería el mundo bizantino, ¿no? Sin embargo, ellos lograron mantener un germen muy peculiar, muy propio, y lo más interesante es eso, que coaguló completamente o casi completamente ajeno al resto de los idearios, que en este caso tuvieron más prevalencia, ¿no? No es casualidad que los siriacos en su liturgia tengan incluso ritos de 1600 años de antigüedad, intactos prácticamente, con la lengua, por cierto, que hablaba Jesús, que es el arameo. Exacto. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo relativo a los siriacos. Y con esto contrastan mucho desde la perspectiva católico-romana, por ejemplo, o incluso protestante, estas distintas formas del cristianismo, que inmediatamente con esto que nos acaba de decir sobre el cristianismo siriaco, inmediatamente uno ve las diferencias, ¿no? Sí, Sobre claro. todo en términos de esfuerzo de racionalización, por ejemplo, de la revelación con la teología. Pero bueno, Alejandro, por favor. Bueno, una charla muy interesante. Recordarles para quienes comienzan a sintonizarlos, estamos charlando con Ricardo Iván Valenzuela Mendizábal. Él nos está hablando de aniquilación del ortodoxismo cristiano, siriaco y copto como modalidad de alterpistemicida en el siglo XXI. Entonces, a mí me gustaría preguntarte qué pasa con estas dos formas del cristianismo en la actualidad. Porque, bueno, lo que hemos estado viendo es que además de que son probablemente una minoría precisamente en esa región, también se encuentran en un área de conflicto permanente, ¿no? Y eso pues los hace estar de alguna forma siempre en constante peligro, Claro. en huidas permanentes, y además está en una región predominantemente islámica, ¿no? Claro. No es que queramos etiquetar al Islam No, como claro. una forma de religión que sea del todo extremista, pero sí tiende a ser de las que más grupos extremistas, quizás los más pequeños, las minorías son ellos ahora, pero sí son muy violentos. ¿Qué pasa con estas dos formas del cristianismo en la actualidad? Gracias. Alex, te voy a decir algo. Mira, es muy interesante lo que planteas, porque en efecto, yo, haciendo un pequeño paréntesis, yo que he estudiado el sufismo, que es una rama mística del Islam, curiosamente, el propio sufismo es desdeñado, por ejemplo, no me voy a desviar, pero es desdeñado por el Islam más fundamentalista, ¿no? El Islam suní, por poner un ejemplo, es el más radical. Entonces, claramente, que creo que tu acepción es muy pertinente, mejor dicho, esta anotación que haces, ¿no? Porque, claro, no todas las formas de Islam se manifiestan de esta manera. Sin embargo, hay Islam muy fundamentalista, como es el suní, y en una región o regiones, no abordé todavía el tema del copto, pero en estas regiones, tanto Egipto como Siria, entre otras, la predominancia, en efecto, es islámica. Entonces, esto es curioso porque contrasta mucho con el origen de estos cristianismos, porque estamos hablando de que, por ejemplo, el Islam, si mal no recuerdo, brota oficialmente en el 616, 617 más o menos de la era cristiana. Ya existía el cristianismo siriaco mucho antes del Islam en estas regiones, ¿no? Que es la península arábiga y en este caso también Egipto. Teniendo en cuenta esto también, ¿cuál es el estatus actual de estas dos formas o manifestaciones de cristianismo? ¿Cuál es el estatus, digamos? Sí, es un estatus de básicamente supervivencia, tal cual.
y de diáspora también, o sea, de que muchos de estos sujetos concretos que tienen esta religiosidad han tenido que emigrar, abandonar sus tierras originales. De hecho, si mal no recuerdo, entre ambos, tanto el ortodoxismo copto como el sirio, hoy en día solamente reúnen el 15% de la población, entre los dos. Entonces es ínfima la cantidad, se ha reducido brutalmente, y eso sin mencionar que ha habido gobiernos que de manera muy tajante, muy directa, incluso con una encomienda de eliminar minorías, en este caso son minorías en la región, paradójicamente, han tratado de ir mermando las poblaciones, ¿no? De este tipo de personas que profesan estas religiosidades, ¿no? Es muy penoso, pero los gobiernos sirios, históricamente, al menos en la época contemporánea, han hecho todo lo posible por mermar este tipo de poblaciones, incluyendo, haciendo una nota ahí también al calce, minorías islámicas incluso, como los alawitas, que son muy poco conocidos, pero los alawitas incluso son atacados por los suníes, por ejemplo. Entonces los han ido mermando también. No sé si con eso Sí, explico. además me parece muy pertinente porque estamos justo en un conflicto en esa región, Claro, pero la región de Siria. Egipto quizás no tanto, es más estable, siempre ha tenido un gobierno más estable. Sin embargo, siguen estando en la palestra, vaya, los conflictos entre religiones, ¿no? Las tres principales, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, claro, en sus diferentes expresiones, porque entiendo que hay además varias expresiones del cristianismo, principalmente en Egipto, aunque en Siria parece que son más bien la rama siriaca, vaya. Profesor. Bien, gracias. Les recordamos a todas las personas que nos están viendo que pueden dejar sus comentarios, saludos, preguntas en el chat en vivo para poder leerlos y transmitirle las preguntas a nuestro invitado. Si están siguiendo esta transmisión en las otras páginas donde se replica, pásense a Estudio Humanitatis Radio para poder ver sus comentarios, porque luego en las otras páginas donde se replica el video dejan saludos o preguntas, pero pues no podemos verlas directamente hasta que ya pase a... Después vemos ahí los comentarios en las otras páginas. Muy interesante el asunto, sobre todo porque en el devenir histórico, pues el mismo Islam va transformándose, va generando derivaciones en otras, pues no quiero decir sectas, pero sí en otras vertientes. O Denominaciones del Islam más o menos tolerantes con otros grupos. Claro. En otras regiones a lo mejor convivieron en cierta paz, Claro. cristianismo, judaísmo, islamismo. Sí. Pero pues coincidió que ahora en este contexto de tensión en esa zona de Siria, Claro, en particular, pues bueno, hay incluso las mismas situaciones políticas por las que va pasando Siria. Y eso me mueve un poco a preguntar si en lo que usted ha investigado en función de esta tensión, claro. la motivación de la persecución contra el cristianismo siriaco es netamente religiosa, hay aspectos de carácter político ahí involucrados en estas formas de persecución. Digo, entiendo pues que sí puede haber un componente eminentemente religioso, pero puede haber también otros factores que coadyuven o intervengan en ello. ¿Ha encontrado algo relacionado con? Sí, totalmente. De hecho, sabemos que desgraciadamente los grupos radicalizados del Islam, que repito, no son todos, pero son desgraciadamente aquellos que logran por la propia agresividad tomar el poder, hacerse del poder, en este caso en Siria, desgraciadamente parece que buscan, o no parece, creo que es bastante explícito, ¿no? Buscan establecer un califato, como sucedió, por ejemplo, con el ISIS, el famoso ISIS. Yo siempre he dicho que es un pseudo-islam, pero ellos dicen que son musulmanes, incluso financiados por poderes occidentales, como suele suceder. El ISIS marcadamente y reiterativamente decía, nosotros queremos establecer un califato, un nuevo califato. Esa misma lógica se puede trasladar a hoy en día lo que es Siria, a pesar de que no es estrictamente lo mismo, no es la misma experiencia, pero si tenemos en cuenta que el nuevo gobernante, entre muchas comillas, ¿no? Que es más bien un teócrata, es como un híbrido entre un teócrata y un dictador, ¿no? Este hombre
abiertamente se ha pronunciado en contra de las minorías, ¿no? Porque él representa una mayoría, representa un poder hegemónico islámico de corte radical. Entonces, cuando vemos eso, nos podemos percatar de que la política es solamente la plataforma para poder efectuar este tipo de cosas, ¿no? Que son las matanzas o los pogromos, que son estas aniquilaciones que van directamente contra un tipo de pueblo, etnia, religión en este caso. Y sí hay una correlación, 100%. Ha sido como muy histórico también esta especie de coadyuvancia o contubernio, no sé cómo decirlo, entre poder político y poder religioso, sobre todo porque en algunos contextos, pues el poder religioso, o al menos la religión, no tiene el poder secular para la persecución, para el despojo, sino que requiere de alguna manera del apoyo del poder político, es decir, del ámbito secular, para poder ejecutar. Eso incluso pasaba desde la antigua Roma, cuando se convierte algunos emperadores al cristianismo, pues la iglesia de suyo no podía cerrar templos paganos, por ejemplo, pero sí podía recurrir al emperador romano o a la autoridad romana local para decir, ¿sabes qué? Persíguelos porque... Y era el poder secular quien se encargaba de eso. Sí, totalmente. Siempre se necesita recurrir a esa acción, no hay manera de ejecutarlo. Ahora, en el tema que nos propuso para el programa, que inmediatamente nos llamó la atención y bueno, dije, qué interesante, alterpistemicidio. ¿A qué se refiere este término y cómo lo entendemos precisamente en el contexto de esta pues, tensión, esta aniquilación del cristianismo siriano? Sí, bueno, digamos que fue un intento mío de empezar a replantearme conceptos que ya son clásicos dentro de la filosofía latinoamericana, un concepto base como es el de Boaventura de Sousa. Conocemos, creo que varios, incluso de los radioescuchas, ¿no? ¿Lo conocen? Valiosas contribuciones que yo creo que necesitan no solo revalorizarse, sino también reinterpretarse de acuerdo al contexto actual, que no es el mismo de los años 60, 70 de la filosofía latinoamericana. Y teniendo en cuenta eso, yo me planteé la posibilidad de considerar si realmente esto es un epistemicidio meramente, que claro que eso ya es bastante que decir, o si más bien esto es algo más, ¿no? Que a veces no nos lo planteamos con hondura, pienso yo. Y se me ocurrió ese neologismo, ¿no? Y dije, a ver, puede ser quizás una nueva acepción, ojalá, en el mejor de los casos, ¿verdad? Que sería esta, la del alter epistemicidio. ¿Y por qué es alter? ¿No? Es una gran pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre epistemicidio secas y ya alter epistemicidio? Bueno, básicamente porque reflexioné acerca de cómo usualmente bajo los discursos clásicos de la filosofía latinoamericana se habla mucho, claro, dentro del sistema mundo se habla de las periferias, ya lo sabemos, no me voy a meter de lleno a eso porque me desviaría, pero se habla mucho de las periferias y de cómo el poder central nuclear lo han principalmente contenido y lo han esparcido a la fuerza las grandes potencias, particularmente el mundo europeo y el mundo estadounidense, ¿no? Básicamente. En este caso concreto, eso es lo curioso, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos facciones, dos, digámoslo de esta manera, actores, que son, curiosamente, lo contrario a lo que típicamente se nos dijo, que era el fuerte sometiendo al débil, aquel que es el centro y que desplaza a la periferia, que somete a la periferia, porque en este caso los dos actores, según esta visión de mundo, son periféricos los dos. ¿Sí? Entonces, cuando empecé a hacer esa reflexión, dije, a ver, estamos hablando de que típicamente el Islam hacia el periférico, típicamente, hablando basándonos solamente en este esquema, ¿no? del sistema mundo. Y curiosamente, en este caso, el cristianismo, que usualmente se asocia al occidente como un lugar de preponderancia, termina siendo, curiosamente, a la inversa, ¿no? Termina siendo sometido dentro de una región que ya es periférica y somete de la periferia también. Entonces es muy curioso, ¿no? Esa como caer en cuenta de eso, sobre todo porque estamos en un contexto ya muy diferente, que es el del siglo XXI, con otro tipo de vivencias completamente distintas a las del siglo pasado.
Habiendo dicho eso, es sobra decir quizás que es un epistemicidio en tanto que estas formas de cristianismo, el cristianismo ortodoxo siriaco y el copto egipcio, nos muestran maneras de interpretar el mundo, de interpretar el cosmos, ¿no? Y que están siendo aniquiladas en el proceso, pero por la propia periferia, la periferización proveniente de la periferia. Sí, entonces no sé si con eso me explico. Sí, muy claro, sobre todo pensando, y creo que, bueno, cuando tuve el honor y el gusto de escucharlo en Mérida, El honor mío. que presentó una ponencia muy rica, muy interesante, muy contundente en muchas de sus aseveraciones. Usted hablaba de una periferia periferizante. Claro. O sea, es decir, a final de cuentas, era como, desde nuestra perspectiva, veíamos al Islam o vemos al Islam como un otro totalmente diferente, pero lo curioso es que ahora se da este proceso también dentro del mismo contexto islámico. Sí, claro. Bien, antes de cederle la palabra a Alejandro, pues invitar a todos quienes nos están viendo y escuchando a través de Estudio Humanitatis Radio en la transmisión en Facebook. Por favor, pueden dejar sus comentarios, saludos, preguntas al invitado a través del chat en vivo. Nos disculpamos con los que nos escuchan a través de Seno Radio, porque pues ahí no hay cajón de chat, pero después pueden dejar el comentario en la página de Facebook, o cuando subamos al al canal de YouTube, podrán ahí dejar algún comentario. Por favor, en el marco de respeto a las ideas, pues siempre comentar las ideas, ¿no? Es lo importante. Alejandro, por favor. Bueno, una charla muy interesante. A mí me surgió la duda, ya hablando en cuestiones de la organización de esta ortodoxia siria y copta egipcia. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, con la ortodoxia bizantina y con la católica romana? ¿Hay alguna especie de relación? Claro. Entiendo que después se hacen como ciertas reuniones de ecumenismo, en el cual, incluso ahora contemporáneo, en el cual parece que al menos las cabezas más visibles de estas iglesias se sientan a dialogar, a tomarse la foto, porque creo que nunca, yo no he revisado que se publique alguna especie como de comunicado, de alguna especie de convenio en el que se han llegado, porque evidentemente hay un conflicto, aunque no muy abierto, lo hay, ¿no? Ciertas tensiones. Ciertas tensiones que se siguen planteando en términos políticos y que al final de cuentas pues pueden resultar en conflictos de violencia, ¿no? Lo vemos precisamente en esa zona de Siria, aunque también lo vemos en Israel, por ejemplo, en Irán y en Egipto en menor medida quizás. ¿Qué relación tienen estas ortodoxias sirias y coptas con las más hegemónicas, que es la bizantina y la católica romana? Gracias, Alex. Pues sí, muchísimo. Empezando por lo básico. El mundo siriaco y el mundo copto provienen de una pentarquía, hay que recordar esto, ¿no? Digamos que a veces creemos, dentro del catolicismo, por ejemplo, creemos que el catolicismo brotó básicamente aislado de la nada, ¿no? O sea, que viene, no sé, de la propia, valga la redundancia, Roma, Italia, que ahí brotó, ¿no? Mágicamente. Un pensamiento mágico muy extraño respecto de eso. Pero la realidad es que dentro de esta pentarquía del cristianismo primitivo, que es el origen del cristianismo tal cual, incluso el occidental, hay una correlación no solo amistosa, sino íntima entre el cristianismo occidental y en este caso medio oriental, si es que se le puede llamar. ¿Por qué lo hay? Porque pues recordemos que estos cristianismos dentro de la pentarquía que abarcan, por ejemplo, Jerusalén, Alejandría, Constantinopla, etcétera, fueron creados por los discípulos de Jesús, ¿no? Recordemos que ellos emigran de su lugar de origen y empiezan a recalar en distintos puntos geográficos, entre ellos Siria, entre ellos Egipto, otros muchos, incluso hasta la India se habla que algunos de ellos llegó a las costas de la India. Y si tenemos en cuenta eso, podemos revisar y darnos cuenta de que la liturgia es muy similar. El otro día
solo como algo anecdótico, me metí a revisar cómo era una misa siriaca, o sea, con su respectiva liturgia, todo, ¿no? Un momento de la transubstanciación, etcétera. Y no me dejó de sorprender que hay muchas similitudes entre ello y entre la iglesia católica occidental, tal cual, ¿no? Romana. No es idéntico, evidentemente, pero también recordemos que dentro de estas tres grandes vertientes del cristianismo, que sería la protestante con sus respectivas ramificaciones, la ortodoxa con sus respectivas ramificaciones también y la católica con sus también ramificaciones, el ortodoxismo y el catolicismo tienen mucho en común en realidad. El protestantismo quizás bebe de otras fuentes más alternas, tal vez hace unas críticas distintas y por lo tanto tiene un alejamiento más pronunciado del catolicismo, pero a grandes rasgos la diferencia no es tanta, aunque claro que lo que sí se guarda muy tajantemente dentro del ortodoxismo siriaco y copto son estos aspectos sui generis, in situ, incluso diría yo, porque no pudieron haber nacido en otro lugar más que ahí, que son muy propios de esa región, como lo que dije, el idioma, la liturgia, del copto, creo que no mencioné nada por ahí, ¿verdad? Que me pasó, pero dentro del copto, por ejemplo, ellos tienen muy claro cómo el encuentro de Dios y el agón neumaticón, que es un término griego, evidentemente, que es la batalla espiritual o la lucha espiritual en griego, se necesita forzosamente del escape del mundo. Esto es muy egipcio, ¿no? No es casualidad, estamos hablando de que es mero desierto, tal cual, ¿no? Tal cual el desierto. Y San Antonio Abad, que muchos lo conocen, me imagino, San Antonio Abad, fundador del ámbito monástico cristiano en general, porque a veces se cree que es el ámbito monástico es occidental. Y no le deben mucho al budismo oriental, Claro, o sea, si no es que todo. sí, 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 al menos el origen del germen es 100% oriental. Eh, Sabemos que San Benito de Nursia, conocemos, monje occidental, italiano, cuando forja o le da forma a este ámbito monástico, zenodítico, que es esto de los monjes que se reúnen para oración, que se reúnen para vivir en comunidad, había bebido en realidad de San Antonio Abad. Entonces San Antonio Abad es el fundador del ámbito monástico en realidad, incluso de Occidente. Entonces en el mundo copto egipcio no podemos entender definitivamente lo propio del cristianismo si no hay encierro, si no hay alejamiento, y el desierto se convierte en un vientre, ¿no? En un vientre espiritual. Es como decir, a ver, yo quiero encontrar de Dios, yo quiero experienciar a Dios, bueno, entonces yo me tengo que retirar del mundo, ¿no? Y los peores combates espirituales se darán en el encierro, en la celda. De ahí viene esta cuestión de la celda que usan los monjes históricos del propio desierto. Entonces, Sí, además, recordemos también que en Siria se da una especie como de escuela de traductores, aunque no de la manera tan formal como la de Toledo, pero gran parte de los textos griegos se traducen en sirio, luego se traducen al arameo claro. y regresan y se van a Europa, ¿no? Y justamente en estas regiones como Egipto, como Siria, se da más cercano el encuentro entre los filósofos griegos y estas formas de expresiones del cristianismo y va migrando poco a poco a la Europa y comienza a darse una especie muy interesante de retroalimentación, vaya, de textos comparativos. Y recordemos que de esta región llegan los textos más simbólicos de Aristóteles y de una gran escuela griega de filósofos. De hecho, la famosa casa de la sabiduría que oscila entre la leyenda y lo histórico. Pero Como todo lo bueno. sí, sí, sí. De hecho, al parecer, pues muchos cristianos siriacos y coptos participan en los procesos de traducción al árabe, precisamente de textos griegos. Entonces es un fenómeno muy curioso que ahora estamos ante una situación como de tensión.
Derivado un poco de la pregunta, más bien vinculado a la pregunta que hizo Alejandro, quería preguntarle si de estas iglesias, las cabezas visibles de la iglesia bizantina, de la iglesia católica romana, Sí. o de las otras formas de iglesias católicas que comulgan o están en comunión con la romana, ¿hay un pronunciamiento frente a estas persecuciones? ¿Hay una toma de postura respecto de...? Pues es una gran pregunta, ¿no? Porque yo me la sigo preguntando, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, no sé, yo siento que vivimos en un mundo, la iglesia vive en un mundo actualmente bastante mediatizado, bastante, voy a inventar un término, ¿no? Muy pantallizado, o sea que todo es desde la pantalla. Entonces, creo que dentro del propio cristianismo hay cosas que no venden, que el discurso no venden, desgraciadamente. El cristianismo oficial, al menos de la oficialidad, no venden. No me sorprende que, al menos desde los últimos dos papados, porque no quiero abarcar todos los papados del siglo XX, del siglo XXI, incluso lo poco que hay todavía, no me atrevería a decir que todos han hecho oídos sordos ante esto, pero la realidad es que yo he visto que se han pronunciado mucho que yo no estoy en contra de eso, de hecho me parece muy bien que lo hagan, pero se han pronunciado mucho acerca del tema de Palestina, por ejemplo, que está muy bien. O sea, creo que nadie en su sano juicio estaría a favor de una masacre que está sucediendo en Palestina. Y se debe decir, pero yo no entiendo por qué no se le da el mismo revuelo a ello dentro de la propia iglesia y del discurso oficial a los masacres que está habiendo en Nigeria, en Siria, en Sudán, en Egipto. No se habla de eso. Yo he visto muy poco, si les soy honesto, yo he visto muy poco respecto a pronunciamientos de este tipo. Y habría que ver cuál es la situación de grupos cristianos minoritarios, que seguramente lo sabrá, Claro. en regiones todavía más hacia el oriente, llegando casi hasta la India incluso. China, ni China, no se diga. Entonces, la situación religiosa es tensa donde sea, pero estos grupos minoritarios y sobre todo que entra en juego este alterepistemicidio del que nos habla, y que además nos hace repensar las relaciones que hay entre lo propio, lo diferente, el otro, periferia, centro, y que ya no podemos pensar en términos de bipolaridad, sino hay Sí, multipolaridad. Y bueno, un tantito vinculada también a esta pregunta, y enseguida le doy la palabra a Alejandro, pues el asunto es interesante. Organización bueno, yo tengo una muy mala imagen de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Estoy Quería preguntarle si en lo que he investigado ha encontrado alguna actitud, alguna toma de postura de la ONU respecto de ese asunto. Sí, bueno, yo en lo personal he visto que es una tibieza tremenda respecto de lo que pasa en Palestina, pero sobre esto hay algo. No, pues mire, profesor, como bien lo señala, yo también estoy alineado con eso. Si alguna vez, porque me declaro neófito hasta cierto punto en cuanto al origen de la ONU, motivaciones genuinas, no las motivaciones oficiales no sé si la ONU alguna vez fue loable, pero creo que si alguna vez lo fue, hoy es muy poco probable que le reste, aunque sea una pizca de ello, de honorabilidad. No lo creo. Y en ese aspecto, yo también he notado que la ONU parece elegir muy bien también lo que puede capitalizar discursivamente y políticamente. Hay cosas que le convienen más, otras que no le convienen tanto, entonces evidentemente el discurso se va unidireccionalmente por lo general. Yo en lo personal al menos no he visto que haya un pronunciamiento formal, un pronunciamiento serio acerca de esto por parte de la ONU. Y al igual que usted, yo también, y me imagino que también del buen Alex, yo también estoy completamente en contra de este tipo de organismos, ¿no?, internacionales. Me van a matar algunos, ¿no?, con lo que voy a decir, porque no soy perfecto. Pero bueno, la OMS, la ONU, o sea, qué bárbaro, o sea, son organismos reprochables, por no decirlo de otra manera, ¿no? Estamos entre amigos. Creo que
Antes de pasarle la palabra a Alejandro, Keila Carrasco, a quien le mandamos un cordial saludo, es una radio ciberescucha que incluso ella también nos acompañó en alguna ocasión aquí en el programa. Dice saludos al doctor Rojo y al licenciado Alejandro, gran programa como siempre. Felicidades al ponente por tomar una actitud de responsabilidad epistémica y crítica en torno a este tema. Te agradecen. Yo creo que es lo menos que puedo hacer. No lo digo con falsa modestia, lo digo es lo menos que puedo hacer, porque se invisibilizan estas formas, no solo de interpretar el mundo, que eso es bastante valioso epistémicamente, sino, repito, esto lo dije al inicio, sino también como invalidación de personas concretas, que es algo que en lo personal a mí me preocupa mucho por un tema de personalismo, ¿no? De ser coherente con ese personalismo que trato de profesar. Entonces, gracias por el comentario y por escucharnos. Alejandro. Bueno, un tema muy interesante. A mí definitivamente fue un tema que nos atrapó, por también quizás para algunos ciberradioescuchas no haya tanto interés porque parece o vemos algo muy lejano estas formas del cristianismo, pero cuando se trata de la violencia por una creencia, una forma de expresión de nuestra propia religiosidad, pues ya deberíamos todos poner una atención, ¿no? Y lo que pasa en estas regiones, con los conflictos que son más cercanos a un conflicto de creencias, y luego aparece también en la palestra ahí las cuestiones políticas, Claro. pues debería preocuparnos de alguna forma, ¿no? Sí, sí, A mí me gustaría preguntarte respecto de el surgimiento de esta ortodoxia copta. Tengo entendido que después de la muerte de Cleopatra, llega el Imperio Romano, claro. toma posesión de esas partes, de esa región, y comienza a haber una especie como de represión de la expresión religiosa de los propios egipcios, y comienza a introducirse nuevas formas de creencia, algunos dioses, por ejemplo, del panteón romano, y comienza a desaparecer y a hacer una destrucción sistemática de los templos, de los templos religiosos de la expresión egipcia. Tengo entendido que ciertas iconografía o sí, iconografía del cristianismo que hoy tenemos muy presente en nosotros, las expresiones de la cruz, etcétera, Claro. Vienen de esta región copta y siriaca, y después migran a Europa y son de alguna forma adoptadas en la Iglesia Católica Romana. ¿Esto es así? ¿Tienes información sobre esta cuestión? Me pareció interesante porque justamente estos santos canonizados ya muy cercanos a estas ortodoxias están muy identificados con esa iconografía. Me refiero a San Benito o a otros santos que la organización de seguidores de alguna forma de ellos los han hecho identificados con una iconografía muy específica. Sí. ¿Esto es así de alguna forma? Sí, hay un correlato, totalmente, porque creo que esto es digno de ser mencionado, es bastante relevante y creo que incluso es algo que se debería de cuidar, es un patrimonio vivo, de cierta forma, porque los coptos egipcios son los únicos que han resguardado la lengua de los maravíes. Son los únicos en toda esta región de Egipto y del norte de África, que han resguardado la lengua de los faraones, o sea, casi intacta. Obviamente ha sufrido ligeros cambios, como todo, no puede ser un purismo del lenguaje tampoco, pero han resguardado en buena medida eso, la lengua faraónica. Entonces, digamos que ellos no solo resguardan el cristianismo primitivo, sino que también están resguardando aspectos lingüísticos, cosmogónicos, culturales, ni se diga, y teniendo en cuenta este punto, claro que podemos hacer una correlación entre cómo cuando Roma llega a estas regiones, se apodera de ellas, empieza a haber una destrucción sistemática de muchos
aspectos de la región, y sin embargo los propios coptos logran conservarla, ¿no? A pesar de tener viento y marea en contra, porque recordemos que también dentro del mundo copto, también luego llega el Islam después de, grandes rasgos, después de Roma. Entonces, cuando llega el Islam, si bien es cierto, no toda forma de Islam es idéntica y algunas formas de Islam fueron más consideradas hacia las formas culturales y religiosas, como lo dijo el profesor Rojo, también hubo formas de Islam más radicales que sí trataron de aniquilar lo propio de las regiones. Entonces, resistieron tanto el avance de Roma como el avance del Islam generalizado. Pues claro, claro que sí. Y eso se ve trasladado a Occidente casi de manera intacta y luego ya reinterpretado en Europa, pero es gracias a esta gente, ¿no? Es gracias a Siria y gracias a Egipto. No, y ahí se cuela de alguna manera el concepto de tradición, la importancia de la tradición, que el cristianismo, salvo las formas ya modernas del cristianismo, como el cristianismo protestante, por ejemplo, de corte luterano, que tiende a rechazar mucho la tradición, Sí. pero no se podría entender la evolución misma de la historia en muchas regiones sin pensar en la tradición, porque al final de cuentas es parte de lo que mantiene viva, incluso en la tradición católica, el cristianismo católico, pues es lo que ha mantenido viva precisamente la iglesia. Ahora hay una especie de tensión a partir precisamente del Concilio Ecuménico del Vaticano II para acá, por un movimiento que busca regresar precisamente a la tradición, y Roma que está como reticente, que será a lo mejor tema para otro programa. Vaya, que no Sí, sí. Como para ir perfilando el cierre, aunque tenemos todavía unos minutos, pero si alguien de nuestro público se interesara en explorar un poco más sobre este tema y estudiar alguna fuente accesible, claro, que usted pudiera recomendarnos, ¿cuáles serían al menos una, dos de esas fuentes para poder acercarnos a este tema? Sí, de hecho, los materiales que se mencionaron al inicio son, si bien es cierto, son muy buenos porque claramente te inmersionan en el mundo siriaco, el copto también en parte. El problema aquí que tenemos principalmente es el tema de las traducciones. ¿Por qué? Porque como lo señaló Alex, estos temas no interesan mucho, deberían interesar, pero no interesan mucho en el occidente. Entonces, no hay muchas traducciones. De hecho, yo, si les soy honesto, a mí me costó bastante trabajo encontrar fuentes. De hecho, la mayoría de las que consulté no fueron ni siquiera en español. Las tuve que leer en inglés. Árabe no sé, no leo árabe, es muy difícil, pero yo invitaría a la gente que si quieren conocer más acerca de esto, se metan a las páginas de la Iglesia Copta, particularmente, porque en estas páginas de la Iglesia Copta vienen tal cual por categorías, por poner ejemplos, vienen por categorías diferentes exponentes, santos, místicos, tanto de la Iglesia Copta, de la Iglesia Siriaca. Ahí viene muy bien determinado todo eso y viene con explicaciones. Obviamente usan un traductor si no conocen el idioma, pero pueden usar un traductor. Ya ven que hoy en día las páginas se traducen automáticamente, no muy bien, pero pues más o menos. Entonces sí, Aceptable. sí, o sea, por lo menos nos sacan de aprietos. Y también yo recomendaría que directamente busquen libros de carácter académico, sobre todo en universidades de España, porque aquí en México desgraciadamente no hay mucho de estos temas. Les parece que España en ese sentido sí nos lleva a la delantera, tal vez por la cercanía con el mundo árabe también que tuvieron ellos, tienen una advocación más profunda con esos temas. Alejandro. Bueno, nada más agradecer a quienes nos escucharon el día de hoy. Recordamos y los invitamos a seguir escuchando nuestros programas, a compartir nuestros videos, a compartir los contenidos que publicamos dentro del Facebook y bueno, a que sigan suscribiendo a YouTube, para que vean ahí estas entrevistas que de repente por la hora, por tareas que tenemos o trabajo, algunos no pueden escucharnos en vivo. Bueno, subimos cada fin de semana la entrevista que tuvimos cada viernes y bueno, ahí lo van a poder ver las veces que quieran.
Bueno, agradecemos mucho la invitación. Estudio Humanitatis Radio a partir de hoy es tu casa para que decías alguna. Entendemos también que eres escritor, poeta, entonces si quieres presentarnos algún trabajo literario, pues será. Pues de hecho, ahí está una doble invitación para 2 programas más. Uno, para que nos presente algo de su obra. Entonces, si quiere aquí de algún libro el más reciente que quiera que se presente, también este es el espacio para presentarlo. Y para que programas más adelante también nos hable sobre sufismo. Oh, sí, claro. Es un asunto bien interesante el del sufismo y el islam, y sobre todo porque es también visto como una minoría, es perseguido en muchos contextos islámicos. Es una mirada también muy interesante de la espiritualidad, de la interiorización dentro del Islam, que valdría la pena estudiarse. Y nada más una nota como aclaratoria, porque el tema no es propiamente religioso, sino es un acercamiento crítico, académico a estos fenómenos, y como lo